reducción de riesgos y daños, intervenciones preventivas, reducción de riesgos y daños, minimizar los riesgos asociados al uso de sustancias legales e ilegales, Comando Demolición, te cuida el hígado y el riñón. Reducción de riesgos y daños. Bueno, Ceci, volvemos con columna. Volvemos con una columna de reducción de daños y de riesgos, ideal para el lunes, después del fin de semana, que por ahí te excediste un poquito en alguna cosa. Si fue un poquito no pasa nada, pero bueno, si no vamos a ir desandando un poquito en estas columnas de los lunes sobre esta temática que es tan interesante en el sentido de que ofrece otra propuesta distinta al prohibicionismo, al abstencionismo, que son todas palabras que vamos a ir después un poco desandando para entender un poco de qué se trata. Pero bueno, esta columna es el paradigma de reducción de daños y riesgos y es un conjunto de principios sobre todo. ¿Sabes por qué? Porque tiene que ver mucho también con la territorialidad. Uno a veces piensa cuáles son los consumos más frecuentes en este lugar, cuáles son las problemáticas en cuanto a los consumos, y ahí deberían ir dirigidas las políticas que son de salud pública. Tiene mucho más que ver con eso y no con la justicia, que es otra rama desde donde se trata la problemática de drogas y consumos problemáticos. Nosotras desde este paradigma vamos por la salud pública, las intervenciones, la prevención. Lo otro es lo legal, digamos. Lo otro es lo legal, que no tendría que tener nada que ver, pero bueno, ya vamos a ir demostrando cómo lo judicial y lo criminal se va metiendo de a poco para enchastrar bastante la cancha en esta situación. Bueno, primero contarles que este paradigma es un conjunto de principios y que asume que el uso de sustancias psicoactivas es parte de la sociedad y por lo tanto resulta fundamental reducir los daños de su uso mediante estrategias que sean costo efectivas y tengan solidez científica. Se encuentra enmarcado, es muy importante esto de la solidez científica porque explica que haya investigación, que a veces como las sustancias son ilegales no se investiga. Entonces no hay dinero para ello, o bueno, no hay estudios, no hay promoción. Entonces tiene que ver un poco con eso. Se encuentra enmarcado en el enfoque de salud pública, como ya les decía. Es una cuestión de salud pública y no de justicia. Abramos y no de moral tampoco, oídos. ¿no? Porque la moral un poco empieza a ver que, relacionar los consumos con que sí o sí es problemático, que sí o sí la persona va a ser adicta. Y hay un montón de cosas que tienen más que ver con que no tienen nada que ver con la moral, básicamente. Con lo que a nosotros nos parece lo bueno o lo malo. Si no, ahí Bien. ponemos el foco en el consumidor, en la persona, en la usuaria, y en realidad el foco... Y en un juicio de valor que no suma. Exactamente. Bárbaro. Bueno, apunta a una disminución de la demanda de sustancias y a los efectos negativos derivados del uso problemático. Las intervenciones de reducción de daños y riesgos permiten también mermar los impactos sanitarios y sociales de aquellas poblaciones que no son adictas, no poseen un consumo problemático y no están interesadas en la abstención, que es otro de los, puntos que tienen que ver con estas leyes prohibicionistas, en donde una persona cuando es identificada como usuaria, muchas veces le queda la cárcel o los tratamientos en granjas de rehabilitación, en donde la idea es la abstención, digamos, ir pasando algunos pasos hasta llegar a la abstención y, muchas veces dejar el consumo. A dejar el consumo, y muchas veces eso no es posible. Y que no tiene que ver tanto por ahí con la persona y el deseo de la persona, sino con cuestiones más fisiológicas. Claro, hay un montón de cuestiones para que una persona sea adicta. Puede ser consumo problemático, puede tener un consumo no problemático, pero en general ese paradigma del abstencionismo engloba todo en la situación, porque imagínate que si tenemos la ley, que ya te la digo, que es la ley de estupefacientes, es la 23.737, que es quien nos regula ahora. En el medio estuvo el fallo Arriola, que sentó un precedente en cuanto al cultivo, en cuanto al consumo personal, pero básicamente si vos tenés alguna sustancia en tu posesión para consumo personal, te para la policía y te queda, a veces, depende del juez, a veces un poco de cárcel o a veces
ir a los tratamientos a las granjas de rehabilitación, que bueno, algunas estadísticas dicen que no tienen mucho éxito en este sentido porque apuntan a la abstención. Bueno, otro punto también es la descriminalización y la regulación, que son dos puntos importantes de este paradigma, ya que la criminalización del usuario a través de políticas prohibicionistas y represivas solo han vulnerado de manera directa los derechos humanos de miles de personas. Y tengo un artículo acá de la revista THC que dice que casi el 50% de las mujeres presas fueron detenidas por infracciones a la ley de drogas, por narcomenudeo, y este porcentaje aumenta en personas trans, digamos en la diversidad, este porcentaje de personas presas por esta actividad, digamos, que está catalogada como ilegal, pero que llena las cárceles de la Argentina. Bien. Ahí también un poco la vulneración de los derechos humanos. La regulación implica la implementación de un claro marco jurídico que norma algunas actividades relacionadas con estas sustancias. Y bueno, cualquier droga es más segura si su producción y disponibilidad está regulada. Esto va a que si sabemos de dónde proviene y está regulado, va a ser una sustancia mucho más segura que si queda en el ámbito de lo clandestino, de lo criminal. Bueno, el modelo de reducción de riesgos y daños no es pro droga. A ver, atenti ahí a los moralines que estén dando vueltas, porque no fomenta el consumo. O sea, la gente, las personas y hasta los animales, te diría yo, consumen drogas, usan sustancias y bueno, este enfoque en realidad lo que hace es cuidar la salud de aquellos que deciden consumir una sustancia y los que no pueden dejar de hacerlo, así como la salud de los de su entorno. Bueno, todo esto que les estoy contando lo saqué de El gato y la caja, que es un libro sobre drogas, el capítulo 3.3 sobre reducción de riesgos y daños. Me parece que está bueno citar la fuente, sí, porque ese es un capítulo nada más, tiene un montón de información, si se quieren sentar a leer realmente está buenísimo. Y traía algunos, yo venía hablando de consumo problemático. ¿Vos querés saber qué es consumo problemático, Caro? Por favor. Bueno, consumo problemático es el tipo de consumo que lleva a que no puedas relacionarte, digamos, con el resto o que tengas dificultades en tu vida cotidiana a causa de este consumo. Bien. Y acá dice, esto es muy interesante porque dice, vivimos en una sociedad que fomenta el consumo generalizado de todo tipo de bienes y servicios que no estrictamente son necesarios para vivir, sino que tienen como fin como sentirse parte, ser parte, pertenecer. Hay consumos que son fomentados por la sociedad como objetos, tecnología, ropas, viajes, todas esas cuestiones, pero al mismo tiempo se castigan otros consumos como lo de sustancias psicoactivas. También hay un datito que es muy importante, que las personas, muchas de las personas que consumen sustancias psicoactivas, el mayor porcentaje no llegan a ser adictos. Donde más hay consumo problemático es en tabaco, en alcohol, en ese tipo de consumos que son legales. Los legales, que incluso están fomentados, ¿no? Ahí es donde existe la mayor problemática justamente de consumo problemático, valga la redundancia, y hay distintos tipos de consumos de sustancias psicoactivas. Está el experimental, el ocasional, el frecuente, y hablamos de consumos no problemáticos cuando obviamente no afectan significativamente nuestras relaciones ni las actividades que realizamos. Pero cuando afectan negativamente las relaciones de forma ocasional o crónica, o algún aspecto de nuestra vida, como las relaciones con amigues, pareja, familia, trabajo, estudio, bueno, ahí sí estamos en un problema. Igual, esta información la saqué de hablemosdetodo.gov.ar. Habla un poco de cómo están estigmatizados determinados consumos y cómo el fin es siempre lograr la productividad de la persona, digamos, ¿no? Finalmente. Bueno, es un poco de la columna de reducción de daños que les traía hoy. También estuve consultando un poco un artículo de ámbito.com que habla de
No, perdón, de Reset Drogas, otro. De política criminal versus políticas sanitarias, y nos cuenta un poco, se los recomiendo, cómo está entrecruzado e incluso entra en contradicción la política de salud pública con la política criminal, ¿no? Esto que hablábamos de cómo las personas usuarias quedan presas, digamos, cuando en realidad tendría que ser, en todo caso, si hay consumo problemático, una cuestión de salud pública. Y bueno, y desde Comando de Demolición también pedimos la libertad de todos les preses por plantar, por cultivar, y así doy fin a esta nueva columna, nuevo segmento de reducción de daños que va a estar todos los lunes. Muy buena. Ya vamos a empezar de hablar de algunas sustancias también, para tener algunos tips, para informarnos. Creo que la información es lo más importante que debemos tener antes de tomar una decisión. Sí, totalmente. Informarse para poder decidir más conscientemente. Exactamente. ¿No? Bueno, muchísimas gracias. Muy interesante esta columna. La verdad que eso, lo que queremos desde Comando, que circule la data, la información, para que vos después decidas qué es lo que querés hacer y enmarcarlos en lugares de salud pública, ¿no? Corrernos un poco de la cuestión del juicio que tratamos también desde Comando abordar desde otros lugares. Si quieren buscar información, también está la página de ARDA, que es una organización de reducción de daños de Argentina, que son básicamente las organizaciones las que trabajan en esta temática, y ahí también hay muchísima información de sustancias y de, data muy interesante. Bueno, estamos entonces, vamos cerrando Comando Demolición. Columna. A veces es necesario tirarlo todo para volverlo a armar.